Él fue el primer novelista histórico que nos abrió el camino a todos los que después hemos hecho este género de novela. Nos preguntaban los periodistas antes en las entrevistas si el Código Da Vinci había supuesto algo para nosotros. En realidad no, porque tanto él como yo empezamos muchísimo antes, y a la novela histórica no le hace un favor ni ningún desfavor el Código Da Vinci, porque simplemente es una novela de ficción y nosotros hacemos novela histórica. Dicho esto, pues yo le voy a preguntar a José Luis, a mi gran amigo, qué entiende él por novela histórica, que él diserte lo que le parezca, yo haré luego lo propio, y una vez que terminemos, pues nos sometemos a las preguntas de nuestro amable público, y si quieren entrar en la cocina de cómo hacemos nuestras novelas y de cómo al final pues esa arquitectura se termina, con un placer y un gusto enorme. Así que, amigo y maestro José Luis, bienvenido a Cádiz. ¿Qué es para ti la novela histórica? ¿Qué entiendes por novela histórica? Pues, primero, creo que es de obligación dar las gracias a la Universidad de Cádiz por estas presencias literarias en la universidad y al ayuntamiento, por supuesto, y evidentemente a los organizadores de las presencias y a mi buen amigo, como se ha podido comprobar en esta laudatoria presentación, Jesús Maeso, que además me ha llamado Juan el Bautista, el antecesor, me imagino que eres Cristo, ¿no? No pretendía eso. Muchas gracias, es una broma, ¿no? Muchas gracias a la Universidad de Cádiz por invitarme. Yo estoy encantado, lástima que esté tan poco tiempo, pero estoy encantado porque esta ciudad realmente es la tercera vez que estoy en Cádiz, desgraciadamente, pero no es dorar la píldora, sino me parece una ciudad absolutamente espléndida. Además, un día como hoy, después de 20 días seguidos de niebla y de 0 grados en Zaragoza, pues encontrarse con esta ciudad, con esta luz y con este clima es una maravilla, y con la ciudad y con ustedes, evidentemente. Bueno, pues pasamos ya a entrevistarnos, ¿no? Ya me he hecho la primera pregunta. ¿Qué es para mí, qué entiendo yo por novela histórica? Voy a hacer unas rapidísimas reflexiones y luego le preguntaré lo mismo, ¿no? Yo soy un historiador, permítanme la falsa modestia, ¿no? Profesional. Me dedico a la enseñanza en la universidad y sobre todo soy un apasionado de la historia, lo cual es peligroso, porque cuando una disciplina te apasiona, pues puedes verla con un cierto desenfoque y verla con tanta contundencia que a lo mejor la realidad la desvirtúes un poquito, la desenfoques, ¿no? Pero bueno, no me importa demasiado. Mi pasión por la historia me lleva además a una pasión añadida, que es la pasión por enseñar y por contar historia. Yo soy un hombre, por Jesús me conoce muy bien, por muchas razones, políticas, personales, etcétera, bastante crítico. Y he sido crítico, muy crítico en la universidad, y sigo siendo muy crítico hasta conmigo mismo en la vida. Y yo entendía que la universidad se quedaba muy cortita, por lo menos en mi disciplina, en la historia, se quedaba muy cortita a la hora de buscar nuevos caminos para transmitir lo que estaba haciendo, insisto, por lo menos en mi disciplina, en la disciplina de la historia. Quizá los historiadores españoles, durante muchísimos años, por muchísimas razones evidentemente, hemos estado encerrados en una especie de campana de cristal, ajenos a lo que estaba pasando alrededor, incluso a los historiadores de contemporáneo. Daba la impresión de que la disciplina de la historia en la universidad era una materia más de trabajo, como podían ser las matemáticas o la física cuántica. Para mí la historia no es solo una disciplina de estudio, una disciplina que se enseña, una materia académica. Para mí la historia es sobre todo un elemento fundamental de reflexión para la comprensión del ser humano. Entendía cuando comencé a escribir novela histórica hace ya 9 años, entendía que la novela histórica podía ser un vehículo extraordinario para que la historia saliera de la universidad. Por las razones que os he dicho y otras muchas, la historia había quedado reducida al ámbito académico y como tal, quizá por culpa de los propios historiadores, y en esto soy autocrítico, la historia nos la habíamos quedado para nosotros solos. Durante mucho tiempo, durante 40 años,
La historia quedó en manos del franquismo, y el franquismo manipuló, tergiversó, adulteró la historia de España, la historia en general, y la historia de España en particular, hasta extremos absolutamente sonrojantes. Desgraciadamente, los historiadores españoles no comprendimos en su momento que teníamos la obligación moral y la obligación profesional de sacar la historia fuera de las aulas. Nos creíamos que escribiendo artículos y libros de historia, que explicando nuestra disciplina a los alumnos que se matriculaban en la facultad, habíamos cumplido. Y no, yo creo que había que ir más allá. Y respeto muchísimo a los profesionales que entienden que su labor debe reducirse exclusivamente al mundo académico, al mundo de las aulas, al mundo de los ensayos, del ensayo histórico, y al mundo de los artículos científicos. Los entiendo, los comprendo y me parece muy bien. Pero en mi caso, que soy un historiador que pretende estar comprometido con su tiempo, creo que el historiador tiene que ir más allá. Y me pareció que la novela histórica era ese vehículo extraordinario para transmitir esa pasión de contar historias que yo tenía y de reflexionar sobre la historia para entender lo que somos. Para mí, y ahora ya voy a la pregunta de Jesús, después de esta reflexión sobre la novela histórica, para mí la novela histórica tiene que cumplir dos premisas fundamentales. En primer lugar, no falsificar, no adulterar, no torcer la historia. No me refiero a interpretar la historia. Cada tiempo, cada historiador, cada corriente, cada tendencia historiográfica, incluso cada generación tiene su propia manera de comprender la historia, incluso los conceptos de la historia. Ahora casi nadie habla de reconquista con mayúsculas, ¿no? Bueno, ahora está volviendo, pero casi nadie hablaba de reconquista con mayúsculas. Recuerden los fastos de 1992, nadie hablaba de la conquista y evangelización de América. Se empleaba el eufemismo de el encuentro entre los dos mundos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la generación en la que estamos, en los tiempos en los que estamos, pues políticamente correcto era hablar así y no hablar de reconquista con mayúscula, o de batalla secular, o de conquista y evangelización de América. Bueno, influyen modas, corrientes, tendencias, circunstancias históricas, momentos actuales. Cada generación, cada tendencia está repensando, reescribiendo, reflexionando permanentemente sobre la historia. Por tanto, la historia tiene que estar, insisto, se puede interpretar, pero no falsificar. Ese es el primer postulado, para que una novela histórica sea tal. Y en segundo lugar, el sustantivo novela, tiene que contener literatura. Es decir, tiene que haber un pulso narrativo que, aunque introduzca elementos de ficción, incluso personajes de ficción, y tanto Jesús como yo lo hemos hecho frecuentemente en las últimas novelas, esos personajes de ficción, sean o no principales en la novela, no chirríen con la historia. Que se puedan recrear, reflexionar, repensar momentos de la historia a partir de la invención, pero siempre y cuando esa invención se haga con criterio histórico. Yo creo que si se sostienen y se mantienen esos dos postulados, el que no haya manipulación, tergiversación de la historia, y el que la ficción se ajuste a la historia sin chirriar, se construye una buena novela histórica. Después, el tiempo, el pulso literario, el tipo de escritura, las técnicas narrativas, los elementos literarios que cada autor introduce, ya son cuestión pues del genio particular, de las lecturas que uno ha hecho, o de las neuronas, a saber, ¿no? O de los genes, que también deben influir algo en esto. Pero esa es otra cuestión. Y ya, pues para acabar, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que la novela histórica puede ser, en este sentido, un instrumento estupendo para llegar a esa gente, a toda la gente que durante tanto tiempo no pudo acceder por razones políticas a la historia, y que después los historiadores profesionales no fuimos capaces de hacerlo. Recuerdo ahora el epílogo a una magnífica obra de Gore Vidal, un novelista norteamericano ya muy mayor, que ha hecho algunas novelas históricas. Julián el Apóstata es sin duda alguna su obra más conocida. Pues en su última obra, se llama La Edad de Oro. La Edad de Oro se refiere al periodo que va entre 1945 y 1965 en los Estados Unidos, en la época del gran expansionismo por Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, se llama eso, La Edad de Oro. Él dice que durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, hemos dejado la reflexión de la historia en manos de los novelistas,
Va siendo hora de que los historiadores profesionales retomen ese papel, ese trabajo, y liberen de esa carga a los novelistas. Yo creo que, por lo menos por lo que respecta a nuestro país, también va siendo hora de que eso ocurra. Y yo le pregunto lo mismo a Jesús, ¿qué entiende él por novela histórica? Y si que sí, la respuesta es que sí, pero imagino que él profundizará si esta pasión que sentimos por la historia, en tu caso, pues también te ha llevado a la necesidad de contar historias. Efectivamente, yo siempre he dicho que se escribe sobre aquello, sobre lo que se ama, y yo siempre he amado inmensamente la historia, hasta el punto de que yo era maestro y ya de mayor fue cuando hice la licenciatura de historia, a la vera de mi buen amigo Alfonso Franco, aquí presente, que me imbuyó ese misterio de la Edad Media, el cual yo siempre he intentado describir en mis novelas. Pero yo, más que hacer o decir lo que pienso de novela histórica, voy a hacer una defensa de la novela histórica, porque allá donde voy siempre me preguntan si la novela histórica es un subgénero, es un género, o si simplemente es literatura. A mí, de principio, eso me enfurece enormemente. Tanto José Luis como yo hemos estado en la Semana Negra de Gijón y hemos estado en la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Y novelistas tan importantes y no españoles como pueden ser Valerio Manfredi, o puede ser Gisbert Haef, el de Alejandro Magno, Alessandros, Troya, Aníbal, como Peter Berlin, el de Los Hijos del Grial, le preguntaron lo mismo. Y ellos entonces fueron los que me dieron la pauta de por qué la novela histórica puede ser importante o puede haberse convertido en un boom en nuestro país. Gisbert Haef, que habla un castellano perfecto, correctísimo, dijo que es que había salido después de la época franquista un puñado de novelistas que habían equiparado la novela histórica a la novela histórica que se hacía en Alemania, en Italia y en Inglaterra. Viniendo de sus palabras, no deja de ser un halago inmenso. Y efectivamente puede que se hubiera interrumpido la novela histórica con los episodios de Galdós y luego hubiera una especie de lago inmenso de silencio desde aquel momento de Galdós hasta los años 90, en que, como decía al principio, Juan Eslava Galán con En busca del unicornio, y José Luis, mi gran amigo José Luis, con El Salón Dorado, novela que se ha traducido a varios idiomas, es un bestseller en Alemania, nos dio la pauta a todos los demás para escribir novela histórica. Y dijimos, ha llegado el momento, porque toda la historia tiene su momento. Y ocurrió que una serie de escribanos, no escritores, yo nunca me he querido dar el pretencioso título de escritor y siempre me llamo novelista. Y entonces siempre tengo que hacer una defensa de la novela histórica allá donde voy. Y pensando, creo que el sintagma de novela histórica, en el sintagma revolotea pues una paradoja interna. Porque novela e historia, ¿cómo se cuece eso? Yo creo realmente que es una contradicción absolutamente estéril. ¿Por qué? Se lo explicábamos a la periodista que nos ha hecho antes un interview de la siguiente forma. Existen dos tipos de novela, podríamos decir, la novela histórica, la novela policíaca y la novela pura. La novela pura o moderna se nutre, pues, podríamos decir, de elementos meramente ficticios, mientras que la nuestra precisa de una investigación histórica, de hacer una arquitectura, alzar un edificio, pero con elementos históricos que luego, con la palabra que ha empleado José Luis me parece exacta, no chirríen, que esa fantasía no chirríe con la historia. Y entonces yo siempre les decía a los periodistas y a los amables oyentes que tenían a bien escucharnos, que todos los escritores, sean de policíaca, sean de novela histórica o sean de novela pura o moderna, tienen dos deberes. Uno es con el lenguaje bello y estético. Yo lo he procurado en todas mis obras. Ayer noche me acosté leyendo un capítulo de la última novela de José Luis, del Nombre de Dios, de una escena amorosa entre el arquitecto de la Catedral de Burgos, Enrique de Luan, y la protagonista Teresa Rendol, y es de una sublimidad excelente. Ya ha cumplido la primera premisa.
con el lenguaje bello y estético. Luego hay que cumplir otras más. Primero, y es con el lector. Con el lector tenemos la primera obligación. La obligación primera de una película, la obligación primera de una obra de teatro, la obligación primera de una obra histórica es entretener, es estremecer, es emocionar. Y eso es lo que tratamos de conseguir siempre en nuestras novelas, y me consta que así es. Entonces tenemos que penetrar en el alma de los personajes, ahondar en sus sentimientos, hacerlos nuestros. ¿Para qué? Pues para que el lector actual del siglo XX, del siglo XXI, una persona, o como somos los hombres de este siglo, hombres ávidos, hombres materialistas, entonces nos trasladamos con la imaginación a un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo puede ser que nos cure, que sea un bálsamo de todas las miserias y penurias que tenemos en nuestra vida. Y además nos hemos dado cuenta que el lector español le encanta, le parece maravilloso retrotraerse a paraísos y edenes del pasado, de su pasado desconocidos. Y así José Luis pues nos destapa a una pintora del siglo XIII. Yo descubrí a Al-Ghazal, un poeta alquimista de la corte califal de Abderramán II. Hace poco a Diocles el Auría, que nadie lo conocía, ninguno de los aquí presentes lo habíamos dado nunca en nuestros libros de historia del bachiller. Entonces tenemos ese servicio complementario de las universidades de leer la historia para, a la vez de entretener, también para que conozcamos nuestra maravillosa historia española, que había estado secuestrada, como decía José Luis, en tiempos del anterior régimen, y luego ese lago de no querer levantar velo para conocer la historia que hubo desde el año 75 hasta el año 1992 aproximadamente, cuando por ejemplo José Luis con Ridley Scott ayudó a hacer el guión de la película En busca del paraíso. En fin, el guión no quedó un desastre. No, por Dios. Porque asesoré históricamente, pero vean ustedes que un asesor es una persona a la cual se le paga bien, pero se le pregunta para no hacerle caso, lo cual sería la decisión de asesor. Sí, no, ya termino diciendo eso, que yo de todas formas, siempre que explico esto, suelo convencer a bastante gente y al final siempre digo igual. Yo de todas formas sigo escribiendo y me rijo desde la libertad, siempre. Para mí los personajes históricos famosos son meros figurantes de mis novelas. Yo nunca he escrito ninguna biografía, jamás. Nunca ningún personaje de primer orden ha sido mi personaje, nunca, ningún rey, ningún califa, ningún sultán, ningún papa. Y alguno dirá, bueno, pues tú has escrito el Papa Luna. Los que lo han leído aquí presentes saben que jamás aparece la novela El Papa Luna. Mi amigo Franco me decía, has inventado un Papa Luna nuevo. Digo, de eso se trataba, de rellenar todos esos espacios que no conocíamos. Yo escribo sobre los personajes malditos, los personajes secundarios, y a la gente le gusta, y civilizaciones perdidas como Tartesos, que también nos agrada mucho recrearnos en ellas. Y ya es cuanto tenía que decir. Si quieren preguntarnos algo, o José Luis me quiere preguntar. Sí, yo quería preguntarte una pequeña intervención al respecto de la validez de la novela histórica. Yo creo que ha cambiado bastante la percepción de la novela histórica, de su validez en el mundo académico. Hace 8 o 9 años, cuando yo saqué la primera novela, El Salón Dorado, que fue en el 96, pues los colegas de la universidad miraban estas cosas con recelo, ¿no? Como algo no válido. Bueno, pues como un divertimento de un profesor entonces, que bueno, pues había escrito una novela, pues qué cosa más rara, ¿no? Cuando lo interesante era hacer historia. Y en una intervención que tuve pues algún tiempo después en otra universidad, yo planteé una pregunta que es quizá a partir de los temas que ahora estoy trabajando y por lo cual me llaman sobre todo en las universidades para hablar. Yo estoy trabajando ahora muchísimo en historia y ficción. ¿Qué es historia, qué es ficción? ¿Cómo se hace ficción de la historia y cómo se hace historia de la ficción? Y yo planteé algo muy interesante, y era lo siguiente. Para entender que por qué la novela histórica puede ser válida. La idea es la siguiente: los historiadores profesionales hemos hecho y seguimos haciendo historia con fuentes de ficción. Una crónica medieval, por poner mi campo de investigación, o un discurso de Pericles, mejor dicho, un discurso de Tucídides puesto en boca de Pericles, da la impresión de que es historia. Yo he visto muchas veces
en libros de cuando estuve preparando la novela Numancia, estuve trabajando fuentes antiguas y me quedaba, fuentes antiguas por supuesto, y bibliografía de historia antigua, y me quedaba absolutamente estupefacto cuando historiadores que criticaban la novela histórica tomaban las palabras de Tucídides puestas en boca de Pericles como si las hubiera dicho Pericles. Era asombroso, y analizaban el discurso de Pericles como si hubiera sido dictado por él y no por un escritor tan extenso como Tucídides. Claro, era asombroso. Se hacía historia con pura ficción, con pura recreación, y lo mismo ocurre en la Edad Media, y lo mismo ocurre en la historia contemporánea. Les podría decir, cuando escribí Trafalgar me leí bastantes memorias de la gente, claro, más literatura evidentemente, y más literatura histórica me refiero, ¿no? Bastantes memorias, desde las de Godoy hasta las de muchos de los personajes de aquel, protagonistas de aquel acontecimiento, y cómo historiadores de contemporánea han utilizado las memorias de Godoy pues prácticamente como una fuente histórica cuando es pura ficción. Pura ficción. Claro, ¿por qué es posible, por ejemplo, imaginar desde el punto de vista de la metodología histórica actuaciones que realizó Alfonso de Rosario, por ejemplo, y cuando lo hace un novelista, seguramente desde una perspectiva más íntima y en consecuencia más profunda y seguramente más acertada, eso no es legítimo? ¿Por qué? Me parece asombroso, ¿no? ¿O por qué cuando un historiador o presunto historiador inventa un pasado de nuestra tierra y dice que no es un invento de Aznar, cuando habló en la ex prestigiosa Universidad de Georgetown en septiembre, no es un invento de Aznar? Hay historiadores, hay una tendencia, hay un grupo de historiadores presuntamente profesionales que están hablando de una lucha secular entre el Islam, dicen Al-Qaeda incluso, ¿no? El Islam, Al-Qaeda y los españoles desde Covadonga, o si quieren desde la batalla de Guadalete o donde fuera, hasta nuestros días. Eso es pura ficción historiográfica, y en cambio aparecen como libros de historia. Bueno, ¿por qué no se puede imaginar, por ejemplo, yo sé que he hecho alguna biografía novelada, ¿no?, como el caso de Cid o el caso de Gengis Khan? Yo les puedo asegurar que detrás del Cid hay mucha más historia, y perdonen por la falta de modestia, como he dicho antes, mucha más historia vivida, sentida y trabajada que detrás de muchos libros de historia sobre el Cid. Entre otras cosas, porque yo me he pateado muchas veces el terror que me hizo el Cid, que nadie se ha pateado. Incluso los que han hecho ediciones críticas del poema del mío Cid, que lo han hecho desde un despacho. Bueno, pues yo he visto cosas en el terreno y he comprendido lo que vio el Cid, porque he estado en el terreno, porque he estado en Alcocer. Yo lo descubrí, por cierto, como digo en el libro, ¿no?, a través de documentación, porque he estado en el pollo del Cid, porque he recorrido sus caminos, porque he visto lo que él vio desde el nivel del suelo, ¿no? Pero claro, como es una novela, pues da la impresión de que es una historia pura de ficción, ¿no? Yo les puedo asegurar que en muchas historias sobre la época del Cid hay más ficción que en mi novela del Cid. ¿Cómo ves tú, en este sentido, esta relación entre la historia académica, en tu caso que no estás directamente en el mundo académico, y el novelista, ¿no? Esta especie de recelo que, insisto, cada vez es menor, y el que estemos aquí en la universidad es un buen ejemplo, y de hecho en muchas páginas web de muchas universidades ya se recomiendan novelas históricas de lectura de alumnos de primero, segundo, tercer curso, ¿no?, cosa que hasta hace 4 o 5 años era absolutamente impensable, ¿no? Me refiero en el mundo de la historia, en el mundo de la literatura, por supuesto, ¿no? ¿Cómo ves esta...? Sí, yo... el que se haya roto el hielo por fin, ¿no? Sí, nos tiene cierto recelo, y sé que la Universidad de Cádiz pues vino no a mucho un prestigiado profesor de medieval, y creo que nos puso a parir a los novelistas históricos. A mí me da igual. Yo, por ejemplo, me consta que la Universidad de Córdoba y de Granada me algazalen un libro casi de texto y lo leen para que se informen de las costumbres, de los perfumes, de las bebidas, de la vestimenta, de la Córdoba califal, y me tiene sin cuidado, porque yo sé que hay muchísimos miles de lectores que leen nuestras novelas y, como decía antes, Aldamunas de historia, pues la están emprendiendo precisamente de la novela histórica. Por lo cual pues me siento muy satisfecho de cubrir esa pequeña laguna. Y luego yo siempre he tenido una duda sobre ti y te la voy a preguntar hoy. Aunque parezca paradójico, Stendhal, el escritor, aprendió a escribir, según sus memorias, del Código de Leyes de Napoleón. Y Miguel Delibes, que yo lo considero un monstruo de la literatura con su exquisitez castellana, dice y ha dicho en muchas ocasiones que aprendió a escribir del derecho mercantil de Garrigues, de Antonio Garrigues. ¿Tú con quién tienes una deuda de honor?
Desde luego con el Código de Napoleón no. Ni con los hechos mercantiles, ¿no? Tampoco. Y con los folletos que explican cómo manejan, cómo se funcionan los aparatos electrónicos, menos, porque no sé quién los escribe, pero es un auténtico desastre, ¿verdad? Para decirte que hay que apretar un botón dicen cosas rarísimas, ¿no? Sí. Yo, mis primeras lecturas son lecturas clásicas, ¿eh? Mi padre ya murió hace mucho tiempo, era un buen lector, tenía una biblioteca modesta, para entonces, unos 500 ejemplares aproximadamente, bueno, modesta, para entonces estaba mal de todo, ¿no? Y eran las grandes obras de literatura de toda la vida, ¿no? La Isla del Tesoro, Los viajes de Gulliver, el de Salgari, alguna cosa de Quevedo, bueno, pues la literatura clásica de toda la vida. Yo las primeras lecturas que recuerdo es eso. Y ya cuando me empecé a hacer mayorcito y a comprometerme ya con 16 años, 17, que entré en la política justo en los últimos años, el último año del franquismo, pues leí bastante, parece raro para un chico de 16 años, ¿verdad? Leí bastante los clásicos del siglo XIX, los filósofos, clásicos del XIX. Y llegué a una conclusión fantástica, y es que escribían maravillosamente bien, ¿no? Y hay un libro que me impactó especialmente, yo creo que ya era un poco más mayor, quizá con 18 años en primero de carrera, 17, 18 años en primero de carrera, leí un libro que me pareció fascinante. Como libro, como reflexión del ser humano, etcétera. Es un libro de Federico Engels, el gran compañero de Marx, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y ese libro me impactó cómo analizaba las sociedades humanas, cómo analizaba las relaciones humanas en el mundo antiguo, en el mundo primitivo, en el mundo antiguo. Y son las lecturas que a mí me han llevado pues un poquito a ser escritor. Y luego he leído de todo. He ido, pues, no tengo una línea clásica. Hay gente que le gusta mucho la literatura, antes lo comentamos, ¿verdad? La literatura norteamericana del fines del 19, o la literatura norteamericana del 20, o la literatura francesa del 18, yo qué sé. No, yo voy cogiendo lo que me gusta y soy un fanático de la lectura y leo de todo, hasta historia incluso, ¿no? Hasta historia. Y bueno, pues mi bagaje intelectual es un bagaje muy diverso, poco especializado, pero muy, muy, muy diverso. ¿En tu caso? Bueno, yo en mi caso igual, como estudié con los jesuitas, pues tengo una formación eminentemente clásica. Luego también, aunque pareciera mentira en tiempo, sí, hay aquí algunos que estuvieron conmigo, lo saben, aunque parezca mentira, en un colegio de jesuitas al final estuvimos también los existencialistas, nos dejaron hacerlo, pero me faltaba una pata, y la pata se la encontré en Cádiz, y fue Fernando Quiñones. Yo le tengo un cariño especialísimo, porque leí Las 1000 noches de Hortensia Romero y La canción del pirata, y dije, esto es lo que me faltaba a mí para yo avanzar y dedicarme a escribir novelas. Y con ese batiburrillo pues de clásico, de existencialismo y de Fernando Quiñones, pues me dediqué a escribir, después de leerlo a ti y a Juan Eslava, que me dieron el impulso final, pero evidentemente jamás en un libro de leyes ni de leyes mercantiles. El amigo Alfonso Franco quería preguntarnos. Yo no creo que haya tanto divorcio o tanto menosprecio como estáis diciendo, sobre todo José Luis Corral, del historiador profesional al novelista histórico. De hecho, tú eres un historiador profesional y un novelista histórico, y en tu caso se aunan perfectamente las dos cosas. Yo que creo que, si bien es verdad que hay personas que menosprecian, es cierto, pues al novelista histórico, siendo historiadores, que menosprecian al novelista histórico, probablemente por envidia. Por envidia porque ellos desearían escribir como escribe el novelista. Lo que ocurre es que no escriben de esa manera. Y claro, es posible que ahí haya una cierta, pues, más que recelo, celo, envidia quizás, de la prosa, no de los hechos históricos, sino de la prosa. Pero claro, también hay que pensar, y eso lo sabes tú muy bien, José Luis, y también Jesús, que un novelista histórico, un novelista y un historiador son dos cosas distintas. ¿Por qué? Por su método. Y entonces, claro, evidentemente, el método del historiador no tiene por qué ser el método del novelista histórico, ni viceversa. Ni el novelista histórico tiene que ser un historiador profesional. Sí. Eso por un lado.
Y luego hay otras cosas que me han sugerido las palabras de José Luis Corral. Por ejemplo, cuando ha hablado de las crónicas de la Edad Media, bueno, yo no sé a qué crónicas se refiere él, evidentemente, porque claro, hay crónicas y crónicas, como él sabe. Es cierto que hay muchas crónicas que son ficción, que duda cabe, pero todas las crónicas de la Edad Media son ficción, porque si son ficción, ¿qué es lo que puede hacer el historiador? ¿Qué fuente puede utilizar? Porque si afirmar un historiador profesional que una crónica es ficción, eso es un poco serio, porque eso es negar el método del historiador, o al menos el instrumento con el que el historiador trabaja fundamentalmente, que es precisamente, aparte de los documentos originales, las fuentes narrativas escritas, que son la historia, las crónicas. Y también es verdad que hay crónicas que pueden ser perfectamente novelas históricas. Yo cuando leo y releo, para mí la mejor crónica de la Edad Media, que las dos mejores crónicas de la Edad Media, que son las de Pedro el Cruel, de López de Ayala, el canciller López de Ayala, y la de Alonso de Palencia, del reinado de Enrique IV, yo estoy viendo ahí no una novela, sino muchas novelas. Pero al mismo tiempo estoy viendo también la interpretación que hacen dos personas que vivieron esos hechos en primera fila de esos hechos. Por lo tanto, es posible, es seguro que hay una ficción, sobre todo si el cronista es al mismo tiempo un novelista o un hombre de letras, como era el canciller Ayala, que publicó El Remado de Palacio y algunas otras obras más, y también el propio Palencia, que no se limitó a hacer historia, sino otras obras relacionadas con la ficción. Sí. Bueno, dos cosas. Primero, lo del cielo recelo, pues seguramente tiene mucha razón. Probablemente hay... Pero claro, cada uno somos como somos y cada uno piensa lo que piensa, y es verdad. Yo cuando he dicho que hay un cierto divorcio, recelo, me refería fundamentalmente en la segunda mitad de los 90. Ahora, cosa que también he dicho que ha cambiado bastante y que ya me parece que ese divorcio, que por otro lado ha sido absurdo, pues ya no tiene sentido y creo que está superado. En ese caso, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que en cuanto a los historiadores profesionales, esa envidia que si el novelista escribe mejor y mal, es que yo creo que uno de los grandes errores que hemos tenido los historiadores profesionales es que nos hemos centrado casi exclusivamente en las fuentes, en el método, en el análisis, y nos hemos olvidado de algo que no han hecho ni los franceses, ni los profesionales ingleses, ni franceses, ni alemanes, ni norteamericanos, y es la forma, contar bien las cosas. Y pongo como ejemplo, y lo siento, a mi director de tesis, el profesor Ullieto, que ya murió, y que él me decía siempre, me llamaba Pepe, lo que tienes que hacer, me llevaba muchos años, lo que tienes que hacer es el documento y el documento. Digo, bueno, y contar bien las cosas. Me decía, no, eso no importa, el documento. Digo, bueno, y contar bien las cosas, no, y el documento. ¿Qué pasa? Que hemos creado un lenguaje, casi un metalenguaje histórico, historiográfico, que no ha llegado a la gente. E insisto, yo creo que para que una cosa se haga bien, tiene que entenderla todo el mundo. Sí, pero José Luis sabe muy bien que durante muchos años la historia que tú estás hablando de contar bien es la historia narrativa que estuvo muy mal vista durante muchísimos años. Pero es que no tiene por qué estar en contradicción. Ahora hay una nueva historia narrativa. No tiene por qué estar en contradicción las cosas bien hechas. No solamente con los temas positivistas. Sí, y en cuanto a las crónicas medievales o las crónicas antiguas o las crónicas modernas, yo me sigo manteniendo, y puede que esto sea muy iconoclasta, tampoco me importa demasiado, yo sigo manteniendo, primera cosa, el método nunca es la fuente, el método es la forma de análisis de la fuente, el método nunca es la fuente, y las fuentes son siempre ficción. Mira, Antonio, hay una cuestión que es evidentísima, son ficción. El otro día tuve una cuestión a este respecto, ¿no? Son ficción. Es que me dijo un colega, hombre, tú hablas mucho de las fuentes, en la lista de nuestro departamento que recibirás, que va a salir dentro de un mes, hay un dossier sobre historia y ficción. Yo hago la introducción y hay gente que trabaja las fuentes medievales castellanas, Margarita Torres, otros aragonesas y otras las andalusíes, ¿no? Y me preguntaban sobre esto, y digo, mira, es que son ficción hasta las fuentes notariales. Y me decía, un notario, digo, pues hay un ejemplo evidentísimo.
Imagínate que alguien, yo no sé en Cádiz, pongo el caso de Zaragoza, que alguien dentro de 1000 años hace un estudio sobre la propiedad inmobiliaria, el precio de la propiedad inmobiliaria en Zaragoza, y lo compara con los salarios. Se llevará una sorpresa espectacular, porque los pisos que están escriturados valen un 30% por lo menos que lo que se ha pagado realmente. ¿Qué ocurre? Que el historiador que haga historia de la propiedad, del precio de la propiedad inmobiliaria en Zaragoza en el año 2000, con esas fuentes se encontrará con las fuentes, pero no con la realidad, que se falsifican las fuentes, sino esto los notarios, esto pasa en Zaragoza. Aquí seguramente, no digo los notarios, perdón, el comprador y el vendedor, que al notario le dicen, ponga usted 20 millones, cuando el piso vale, ha pagado 35. Claro, cuando eso se pone en relación con el precio del pan o con los salarios, habrá una distorsión tremenda, porque el precio del pan sí que es lo que pagas en la panadería, y el precio del periódico pondrá 1 euro. ¿Me explico? Esto está pasando. Yo he trabajado penúltimamente sobre cuentas municipales, ordenanzas y cuentas municipales. Claro, cuando coges las cuentas municipales de mi tierra, de Barbastro, de Zaragoza, de La Roca, y te encuentras con que vas sumando las cuentas municipales y siempre cuadran a cero, y el Consejo de Hombres Libres de no sé dónde dice nemine discrepante, todos de acuerdo, y luego hacen las cuentas y ven que están todas falsificadas, y encuentran las algo, pues, bueno, si es que es todo falso, si es que es todo mentira, es todo ficción. Entonces, ¿con qué va a trabajar el historiador? Con el método. Con el método en la fuente, es decir, con la crítica sistemática de la fuente. Lo que no podemos hacer de ninguna manera es aceptar la fuente. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que Pericles hizo ese discurso que dice Tucídides que dijo. Lo que no podemos aceptar es, como decía Menéndez Pidal, creerse de pies juntillas el poema del Cid. Lo que tiene que entender el que estudia el poema del Cid es que el poema del Cid se escribe en 1207 y no en 1097. Eso es lo que tiene que entender. Y si eso no se entiende, y si no se entiende que las fuentes históricas están de todo tipo, están manipuladas, y por tanto hay mucha ficción, es que entonces estamos creando una historia a partir, no digo una historia de ficción, Antonio, entiéndeme, estamos creando una historia a partir de fuentes de ficción, sin enterarnos que son fuentes de ficción. El método está en el análisis de las fuentes, no en las fuentes. Las fuentes, como son una obra humana, la fuente escrita está sistemáticamente manipulada, sistemáticamente. Bueno, imagínate hacer una historia del atentado terrible del 11 de marzo con el país o con el mundo, o solo con el país y solo con el mundo. Y esto es lo de ahora. O imagínate, por ejemplo, hacer, como he hecho yo, una historia de la conquista de Numancia solo con las fuentes romanas, porque los celtíberos no tenían fuentes escritas, y si las tenían todavía no sabemos traducir. Pues se puede hacer. Hombre, se puede hacer, pero ¿qué hay de ficción en todo eso? Muchísimo. Es lo que quería llevar, ¿no? Ahí está nuestro trabajo, y el trabajo dificilísimo del historiador. Y insisto, ¿En qué se diferencia en un novelista de un historiador? Lo he dicho antes. Lo que yo intento, cuando yo escribo novela y cuando escribo historia, mira, un colega nuestro, que luego te lo diré en el pasillo, en un pasillo dijo una vez, antes lo he contado, dijo una vez, a Corral, que soy yo, más le valdría escribir más historia y menos novela. Eso lo dijo en el año 98 o 99. Yo en el año 99 había escrito, tenía 42 años. Había escrito 3 novelas históricas, 3. Y entonces tenía 150 artículos y 30 libros de historia. El que me lo dijo, el que lo dijo en un pasillo, y luego yo se lo dije, bueno, dices esto, tiene 20 años más que yo, y había escrito la 4ª parte que yo. ¿Qué importaba? Solo las 3 novelas históricas. O sea, mi obra historiográfica, que es muy abundante, pues no en calidad, pero sí por lo menos en cantidad, importaba muy poco. Lo que importaba era que había escrito 3 novelas históricas. Bueno, pues cuando yo escribo historia, utilizo el método historiográfico. Cuando escribo novela, como he dicho antes, intento que la historia no se tergiverse en ningún momento. Cuando yo cuento el Cid que yo creo que a partir de mis conocimientos históricos, de mi reflexión histórica, de mis conocimientos como historiador, es el Cid que debe existir. ¿Qué hago después? Pues si no sabemos nada de la infancia del Cid, a partir de otro tipo de fuentes, a partir de la arqueología, que es una pasión de la arqueología, recreo la infancia del Cid. Recreo el sentimiento del Cid. Cuando el Cid llega... No, creas tu Cid. Sí, claro, evidentemente, mi Cid.
por supuesto, como cualquier otro crearía otro Cid. Eso es lo bueno precisamente de tener los novelistas Y los historiadores. de poder hacer A ver si Franco lo escribe, a ver si a Franco trata tantos historiadores igual. Cada historiador recrea su Franco. Su Franco, no su Francisco Franco, no es Antonio. No, pero ahí tiene a Manuel Vázquez Montalbán, por ejemplo, que también recreó un Franco. A cualquiera, claro. Entonces yo recreo un Cid a través de las fuentes. Que podría hacer todos los personajes no se crean. Ese es el buen novelista. No, con lo que queramos no. Yo por lo menos no. Yo no puedo, de acuerdo, porque el Cid o cualquier personaje muerto me merece mucho respeto. Y otras cosas porque un muerto no se puede defender. Claro. María Jesús quiere preguntar hace tiempo. Si el profesor Franco me permite, vamos a volver a la literatura. Manolo. Es que escapar un poco de... Sí, vamos a la literatura. Que me parece más etimológica, o si queréis incluso nominativa, ¿no? Parece que hemos vuelto otra vez a la antigua universidad medieval, ¿no? Entonces yo creo que para mí si a mí me gusta darle vuelta a las cosas, ¿no? O volverlas del revés, ¿no? Para ver el negativo. Y yo, lo de las crónicas, ¿por qué pensar en las crónicas solamente como en un documento, en una fuente? Pues puede ser que las crónicas fueran en aquel momento las novelas que no existían de aquella época, ¿no? Y a mí me gusta verlas así. ¿Por qué no pensar en cambio que las coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique, es una magnífica crónica y no un texto literario, ¿no? A lo mejor, lo podemos ver así. Bueno, yo en realidad cuando me acerco a una novela histórica o no histórica, lo que quiero es que me cuente una historia que me entretenga, que me emocione y que me haga, es decir, que cuando termine de leerla piense de otra manera diferente, ¿no? Por tanto, yo no busco en la novela histórica tanto, aunque sea histórica, el dato histórico fehaciente y comprobable, y científicamente comprobable, sino que sea una historia que esté bien contada y que sea verídica y que esté bien narrada, ¿no? Sí. Yo pienso como tú exactamente y si yo, por ejemplo, para mí la historia es una excusa, porque me gusta tanto que me parece mucho más glamuroso que mi escenario pues sea un escenario histórico, pero voy siempre mirando la literatura. A mí incluso mis editores me han dicho algunas veces que debo dejar el estilo un poco poético, excesivamente, con muchos epítetos, por eso mismo, ¿no? Porque yo voy haciendo literatura, lo mío es una novela. Mujica Laínez cuando se murió, la última palabra que dijo, yo solamente hago novela, vivo para la novela, y si viviera 100 años más siempre haría novela. Y yo me abstraigo de la cuestión histórica y para mí simplemente es una excusa para yo presentar efectivamente pues una serie de personajes que sean vivos, que se impliquen, que impliquen al lector, lo que hablabas tú antes de los escenarios vivos. Yo tengo tu última novela de Las campanas del Duomo, la considero también una novela absolutamente histórica, tanto es así que es de la guerra civil. Además tú lo haces con flashback, que es dificilísimo hacer una novela de ese tipo. Yo también lo aventuré en el Obriga de España. Es muy difícil hacer una novela con recuerdos y con momentos presentes, y lo que busco en realidad siempre es literatura. ¿Por qué histórica? Porque me parece glamuroso. Para mí es mucho más bonito situar la acción de mi novela en la Roma imperial o en la Bizancio del emperador Justiniano que en el metro de Madrid, por ejemplo. Novelas así de ese tipo, yo he hecho cuentos cortos y los termino en una hora y media. Una novela histórica me cuesta 2 y 3 años hacerla. Por eso, pues, también me considero más novelista que historiador, siendo como soy también historiador. Así que yo estoy en tu línea. Enrique. Yo quería hablar, puesto que ni soy escritor ni historiador, porque no quieres, desde el punto de vista del lector, y que casi no puedo tampoco. Y en ese sentido, hombre, quiero expresaros un sentimiento de gratitud que indudablemente compartirán conmigo todos vuestros lectores. ¿Y por qué os estamos agradecidos? Bajo mi punto de vista, porque lo que vosotros hacéis nos ayuda a vivir una especie de reencarnación. Vivimos muchas vidas gracias a vuestras obras, porque cuando se avanza en la edad y ya los recuerdos son borrosos, muchas veces no sabe uno lo que ha vivido, no sabe uno distinguir lo que ha vivido de lo que ha leído. Y en ese sentido,
cuando se llega a cierta edad y se ha leído novela histórica del estilo de la vuestra, pues parece que uno ha vivido como muchos siglos, muchas épocas y muchos escenarios que en la actualidad nunca ha conocido. Y en ese sentido estoy encantado porque veo que sois como muy complementarios el uno del otro. Es decir, me parece que José Luis Corral le gusta la novela histórica, digamos que pone en su sitio o que trata de poner en su sitio al personaje o al protagonista de la historia, lo cual es interesantísimo, aunque siempre nos quedará la duda de si realmente el personaje que tú has creado es más auténtico o sigue siendo ficticio o qué parte tiene de ficción. En fin, es un juego interesante ese y bonito. Y en cambio tú, Jesús, lo maravilloso de tu obra es la manera en que nos hace vivir los ambientes pasados en todos los aspectos, en el paisaje, en los edificios, en las reverberaciones de los estanques de mercurio, en fin, en todo eso que llena tus novelas. Lo de menos el personaje, que sabemos que el personaje no hizo nada importante, estuvo cerca de los que lo hicieron, estuvo cerquita de los protagonistas de la historia, y bueno, y así es como nosotros realmente vivimos la historia, los que somos enanitos, pues de la historia que se está elaborando en nuestros días, nosotros somos un poquito, pues como tu Auriga o como tu Algazal, y todavía mucho más pequeñitos, ¿no? Los grandes protagonistas pues somos. Y en ese sentido, hombre, quisiera animaros a continuar en vuestra obra, que me parece que socialmente es muy interesante. Es precioso lo que ha dicho Enrique. Sí. En realidad, te voy a hacer una confesión. Yo que he vivido toda esa época, yo soy el conde de Saint Germain. Bueno, yo con los palabras ya me doy por satisfecho y desde luego encantado por haber venido. A mí me da la pena venir hasta Cádiz por Cádiz y por simplemente por oírle usted lo que ha dicho, ¿no? Yo creo, cuando intento recrear un personaje histórico de época histórica, como ha dicho Antonio Franco muy bien, es mi Cid, es mi idea de la historia, es mi idea de ese personaje, y para eso lo recreo en una novela, ¿no? Porque yo creo que no hay verdades absolutas. Yo desconfío mucho del historiador o del novelista que dice, créeme que la verdad fue así. Bueno, la verdad depende de cada uno. Hay gente que es creyente y gente que no. Hay gente que es de derechas y gente que es de izquierdas. Hay gente que tiene un sentimiento y gente que no lo tiene. No hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Cada uno, cada hombre, cada mujer contempla el mundo de forma distinta. Y en consecuencia, si lo contempla de forma distinta, lo siente de forma distinta, lo vive de forma distinta y lo expresa de forma distinta. Y el historiador o el novelista no es ajeno a esto. Hay gente que le gusta a Franco, que le gustaba Franco. No, yo no lo entiendo, no me cae en la cabeza. Pero hay gente que le gusta. Un 32% de alemanes votaron a Hitler y lo siguieron hasta la muerte, nunca mejor dicho, ¿no? Me refiero a casos históricos. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos que habitan en el alma de los hombres y de las mujeres son tan complicados a veces, son tan complejos, que ni tan siquiera el sociólogo más profundo es capaz de explicarlos. Perdone que ponga un ejemplo histórico-literario que a mí me parece que es de reflexión y que puede aplicarse a varias épocas, desde Numancia hasta la invasión de Irak por los aliados que les llaman, los norteamericanos, británicos fundamentalmente, o hasta la guerra de la independencia. Voy a poner el ejemplo de la guerra de la independencia. Cuando Napoleón entró en España en noviembre de 1808, él no entendía nada. Napoleón no entendía nada. No entendía cómo era posible que un pueblo como el español, sumido en la miseria, en la persecución política por parte de dos zánganos y dos idiotas como Carlos IV y Fernando VII. Bueno, Fernando VII además un canalla. No entendía cómo esta gente, nosotros, los españoles, a saber quién somos nosotros, ¿no? Los españoles entonces se rebelaban no contra esos dos tiranos e idiotas. Recuerden que Napoleón se había entrevistado con ellos a fines de abril del 1808, principios de mayo, en Bayona, en una de las, seguramente, en uno de los episodios más vergonzosos de la historia de España, ¿no? Y conocía a esos dos personajes. No entendía cómo es posible que en España a Fernando VII, a ese idiota canalla, se le llamara el deseado, y la gente lo aclamara frente a él, a Napoleón y a su hermano José I, que traían la libertad, la igualdad y la fraternidad y todas las ideas de liberación. Entonces, imagínense que estamos en 1808 de la Revolución Francesa. Luego era mentira, porque estábamos otra vez, pues en fin, pero por lo menos teóricamente, ¿no? Pues es que hay mecanismos colectivos de dignidad nacional que son muy difíciles de explicar, que a veces funcionan. Hay que tener en cuenta, ellos también lo hacen muy bien, ¿no? Todas las variables históricas, ¿no? Y seguramente George Bush hijo,
el hoy o mañana, no sé, que reelegido, que hoy, ¿verdad? Hoy jura, pues toma posesión de su segundo mandato, a lo mejor creyó, no lo sé, pero por lo que él ha dicho, ¿no? Aunque miente tanto que saber, que cuando entraron los americanos en Irak, la gente de Irak iba a salir con banderas americanas a abrazarlos a los tanques porque traían la cultura de Occidente, la libertad, la democracia, bueno, nuestra democracia, que es votar cada 4 años y punto, no hay poco más, y que iban a salir a la calle de forma absolutamente masiva, que era ni que pegar un tiro, ¿no? Pues no, pues los pueblos funcionan así. No digo nada al general romano que se presenta a los muros de Numancia y ve que es Numancia. Numancia era un pueblo de chozas, literalmente. Chozas y con una gente, pues con una cultura, la suya, evidentemente, pero no la suya. Y aquel general no entiende cómo es posible que esta gente no quiera el acueducto, las termas, la cultura romana, el latín. Si somos los mejores, si somos superiores, si nuestra cultura es la buena. Y estos tíos que están ahí con cabañas, con que viven junto a las cabras, como ha demostrado la arqueología, resulta que se resisten. ¿Qué quieren? ¿No? Bueno, pues todos esos mecanismos el historiador los explica, y cuando el historiador los explica con la perspectiva del sentimiento y puede hacer una buena narración, es como la historia llega a la gente. Yo es lo que pretendo, no sé si lo consigo, pero yo es lo que pretendo en mis novelas históricas, es lo que pretendo, esa reflexión. Yo insisto, para mí es plausible el investigador aséptico que dedica horas y horas y horas a trabajar sobre las cuentas del señorío de Villena del siglo XIV, que se metió horas y horas y horas en un archivo para sacar las cuentas. No va a ser un estudio magnífico metodológicamente, pero yo creo que el historiador tiene que ir un poquito más allá, por lo menos en mi perspectiva, ¿no? Y contar las cosas y que la historia sirva de maestra de vida, que no sea solo una disciplina científico-técnica, sino que vaya más allá. Yo creo que la historia puede ser como las matemáticas, pero que también debe ser algo más que las matemáticas. Pero vamos, sus palabras me han confortado muchísimo y desde luego sí que voy a seguir y con más fuerza. Maravilloso. Manolo quería... Para decir que veo el tema del novelista histórico, los novelistas históricos son un poco como la hormiga y la cigarra, pero los dos fundidos. Me explico, la pobre hormiga buscaba la condenación eterna de la cigarra. La hormiga valora el trabajo, la seriedad. Y dice, y esta señora que hay aquí es una ociosa, le gusta nada más que el arte, viene nada más que a divertirse. Esto no puede ser, hay que condenar a la pobre cigarra. Entonces, a mí me da la impresión eso de que vosotros os tenéis que mover entre la seriedad de el que sobre la tierra y la visión de futuro y la cigarra, que al fin y al cabo dice, bueno, pero aparte está el arte, vamos a fundir las dos cosas. Yo claro, yo me pongo de aparte de la cigarra, como bien sabes tú, ¿no? Sí. ¿O es cierto que os podéis mover en ese ambiente de... Sí, lo ha descrito muy bien, se nota tu educación jesuítica, lo ha explicado en una parábola, y muy maravilloso. Una parábola nueva, la parábola de la hormiga y la cigarra. Perfectamente. Mi pregunta es un poquito más pragmática, ¿no? Entonces te la conteste, amigo José Luis. Muy simple, ¿no? Un individuo que no conoce ninguna de la producción de ambos novelistas, de ambos dos, y se acerca a preguntar, quiero conocerlos a ustedes dos, ¿qué novela le aconsejarían de comprar a la primera? Bonita. Hombre, esto es como, yo tengo siete novelas históricas, 7 hijos históricos, ¿no? Sabía que lo iban a decir. Ya, es muy complicado recomendar. Yo en primer lugar lo que haría sería intentar ver el perfil del lector. Me explico. Yo creo que, por lo menos en mi perspectiva, ¿no?, que así como yo a mis alumnos de la facultad, y es complicado porque tengo asignaturas con 190, ¿no?, pero en fin, intento verlos de forma individualizada. Yo soy un tipo raro, en la vida y en la universidad, soy un tipo raro. Yo no hago exámenes, yo no creo en la competición, yo no creo en las oposiciones, yo no creo en nada de esto, porque esto es mentira también es ficción. Pero en fin, yo creo que cada persona es distinta y que cada persona requiere un tratamiento diferenciado para ser todos iguales. No se puede tratar igual, diferente, creo. Y no es discriminación positiva y negativa que ahora se lleva esas formas, sino es otra cuestión. En ese sentido yo creo que tampoco el lector es un lector todos iguales, todos asépticos. Hay muchos tipos de lectores. Es más, y eso creo que cualquiera de ustedes le habrá pasado, no es lo mismo leer El Quijote con 16 años, obligado en el colegio, en el instituto, que leerlo con 40. No es lo mismo leer una poesía de amor estando enamorado que en un desengaño, después de un desengaño amoroso. No es lo mismo leer, yo qué sé, un libro de una novela policíaca
en una tarde de verano tranquilamente en la playa sin problemas, que si te están si te están levantando la hipoteca del piso porque has podido pagar. Es que, las situaciones del lector también son variables. Entonces yo en primer lugar tendría en cuenta al lector. Yo tengo muy en cuenta al lector. A un lector, respondo, no voy como dicen de los gallegos, ¿no? Que suben y bajan las cadenas, no saben subir y bajan. A un lector al cual yo no conociera, que me hiciera esa consulta por correo electrónico, que siempre es muy frío, no sabes muy bien quién hay detrás de la pantalla o del correo electrónico, yo en mi caso le recomendaría que leyera el Cid, en mi caso, por una razón, porque es el personaje más conocido y porque plantea toda una época a partir de un personaje. Y no sé si contesta Jesús o contesta en el caso de Jesús, que también diría algo sobre la novela de Jesús. Y si yo fuera Jesús, yo el primer libro que leería de Jesús sería Tartessos. Sí. Pero vamos, no sé si estará... Yo quiero lo explico, pero vamos. Sí, yo Algazal le diría. Algazal, el primero Algazal. Creo que es una novela que pudo salir algo redonda. En el lenguaje, en la aventura, en los temas que trata. Puede ser más glamurosa, más colorista, se huele, le salen perfumes. Tú quieres vender más, Sí, claro. Justamente a eso quería yo referir. ¿Que cuánto se vende? Usted se me estaba yendo por los cerros de Úbeda. La verdad es que lo que yo quería saber es el cariño particular de cada uno de ustedes por su obra, y alguna en concreto, aunque yo sabía que me iban a decir del padre por su hijo. Es que eso se dice porque pero como estamos en confianza ya y somos amigos. Yo tengo una novela que para mí le tengo un aprecio especial por dos razones. Esa novela es que por cierto es quizá la que menos he vendido, ¿no? Es El amuleto de bronce. Es la epopeya de Gengis Khan. Por dos razones. Primero, porque Gengis Khan ha sido uno de los personajes más denostados de la historia. Precisamente porque sobre él se ha hecho mucha ficción, mucha crónica ficción. Fundamentalmente crónicas persas y crónicas chinas. Que se ha tratado su figura de una forma absolutamente muy perjudicial para él, claro, para Gengis Khan. Bueno, se llamaba el perfecto asesino, ¿no? Cosas por el estilo. Los cronistas persas, algunos del norte de la India y sobre todo chinos, un siglo después de la muerte de Gengis Khan, del siglo XIV, sobre todo. Entonces, esa novela para mí es muy especial por eso. Y luego porque es una novela inacabada, porque yo la empecé a escribir, me documenté muy bien y realicé un viaje muy de aventura. Fui realizando toda la ruta de Gengis Khan al revés, en vez de desde Karakorum hacia las actuales repúblicas soviéticas de Asia, Uzbekistán, Kirguisia, etcétera. Pues cuando estaba a punto de pasar el paso del Karakorum, perdón por la aventura del abuelete, pero en fin, el abuelete soy yo, ¿no? Cuando estaba a punto de pasar al Karakorum ya hacia China y hacia Mongolia, hacia el paso de Kashgar, pues íbamos en autobuses de colores y aparecieron unos guerrilleros, bueno, eran unos bandidos, pero que llevaban mitad de ropa militar y mitad de ropa civil, y bueno, eran muy chillones ellos, hablaban en pasto, yo lo entiendo evidentemente, y nos robaron todo en el autobús. A mí me dejaron con unas zapatillas, un pantalón y una camiseta, y nos volvimos a Kirguisia, a una ciudad pequeña de Madurde, donde no había por supuesto ningún español, y a través de unos montañeros vascos contactamos con el cónsul británico, nos echó la bronca, nos dijo que había una guerra civil. Esto fue en junio del 96, que estábamos locos, que había una guerra civil, no sabíamos nada, no salía ni una sola noticia en Occidente de eso, por supuesto, y nos embarcaron vía Estambul a España. Por esas dos razones, por tener un Kalashnikov puesto al lado, y me quitaron la cámara de fotos con todas las fotos que había hecho de todo el viaje, pero en fin, Samarcanda, etcétera, y por eso, bueno, pero aparte de esa anécdota, que cada novela tiene una anécdota de cómo la has escrito y cuándo la has escrito y esas cosas, para mí Gengis Khan fue un descubrimiento del personaje, y sobre todo porque es una novela que empleo dos personajes: Gengis Khan, el gran emperador, el gran conquistador, un nómada, un hombre que está acostumbrado a vivir en la estepa, en el desierto incluso, o en los bosques del norte de Mongolia, en esa vida nómada, en esa vida muy difícil. En Mongolia hay 50 grados bajo cero en invierno y 50 sobre cero en verano. Imagínense, 100 grados de diferencia térmica al cabo del año es terrible, ¿no? Hay noches de 10 bajo cero y días en la misma estación y días de 40 y 35 grados, ¿no? O sea, que son unas diferencias térmicas salvajes, brutales. Pues el que ese hombre se encontrara con el otro personaje de la novela, que la escribe, o al que llamo que la escriba, ¿no? Yeru Chukai, que es histórico, un alto funcionario, jefe de los archivos históricos de Pekín, que escribió varias crónicas, yo solamente he tenido acceso a dos, porque son las únicas traducidas a idiomas, no al castellano ninguna,
a idioma occidental, no, además todavía están en chino y yo chino pues no leo de momento, ¿no? Pero en fin, las dos que he escrito de una sensibilidad exquisita, este personaje, Jiru Chukai, contraponer un funcionario de la corte de los Qin en Pekín, un personaje además de la dinastía de los Liao, sometido por los Qin, y que escribe crónicas, que lleva los archivos históricos, que es un historiador, que escribió varias crónicas y que dialoga, que es conquistado por un nómada, ¿no? Por un bárbaro, que conviven los dos, que se convierte en canciller del imperio mongol, y que al final de su vida, como digo en la novela, cuando unos soldados entran en su casa para ver que había aquel personaje que había sido tan poderoso, canciller del imperio, y se encuentran que solamente había libros, mapas y un amuleto que le había regalado Gengis Khan, me pareció una contraposición de personajes de un poderío literario extraordinario. Y en esa novela no hay ni un personaje de ficción, y yo creo que ningún elemento de ficción. Y para mí esa novela es mi favorita, pero esto lo negaré siempre. Bueno, terminamos diciendo que mi predilecta es La piedra del destino. Esa es la mía, es la que más me gusta a mí. Es también la que menos ha vendido de todas, y es la cruzada esta de los hombres de la película de la vigía, que ustedes saben, de Mel Gibson, que vinieron a Granada a luchar contra los andalusíes nazaríes, con el corazón embalsamado de su rey Robert Bruce, en una cruzada que fue absolutamente histórica. Esa es mi novela predilecta, y sin embargo es la que menos ha vendido, la que menos éxito ha tenido. Yo, sin embargo, no me pasa con mi amigo José Luis, yo no he ido a ningún sitio apenas, y posiblemente he viajado como nadie por la biblioteca de todo Cádiz, Madrid y demás, pero no he ido a ningún sitio, no he ido a Escocia, no he ido a Estambul, no he ido a Dinamarca, en fin, todas mis descripciones de viaje y de mis geografías que a la gente tanto le gusta, pues son de mera imaginación, y buscando guías y libros se encuentra absolutamente todo. En fin, bueno, pues, ¿quieres preguntar algo? Yo quería preguntaros por un tema que no había abordado, que a mí me interesa especialmente, que es el tema del paisaje. Sí. La construcción del paisaje, que en una novela histórica es como una obra de teatro sin escenografía. Sí. Se queda sin elementos. Entonces, yo veo entre los dos una gran diferencia que tú quizás has adelantado ahora, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, José Luis Coral es un novelista de novela histórica que construye el paisaje con cierto apego a la arqueología, con cierto apego al patrimonio que ha quedado y a la recreación de ese patrimonio. Es arqueólogo. Sí. Y en tu caso veo que evidentemente hay una construcción del paisaje casi a partir de lo mítico. Con un solo ejemplo yo creo que el público del acto lo va a entender. Yo he estado en la mesa de acta, y yo creo que aquí hay gente que ha estado en las afueras de Jerez, en la mesa de acta, que tal como tú sitúas sería el poblado mítico donde se reunían, sí, y tal. El consejo. Entonces, evidentemente la construcción que tú haces de ese paisaje es mítica, sí, porque sí, cuesta muchísimo pensar, sí, que no olvide la deforestación y de la sedimentación. Pero por encima de la deforestación, que además yo que pienso que es una virtud el recrear un paisaje a partir de lo mítico, pero creo que eso es muy distinto, sí, desde ese punto de vista también. Y os quería preguntar cómo os planteáis ese tema concreto, que me parece que le da bueno, que es uno de los elementos de la novela histórica que quizás se deja casi de lado. Yo no quiero alargar el tema porque ya acabo de decir, visitando pasillos de biblioteca, o sea que... Sí, pero quizás yo discrepo, bueno, como lector, sí, cada uno puede hacerlo, pero yo creo que construyes muchos materiales desde la imaginación. Sí, de la imaginación, evidentemente. Por eso yo siempre me acerco más a novelista que el otro, ¿no? ¿Verdad? No, yo sí que me acerco mucho a la arqueología, ¿no? De hecho, cuando escribo una novela y describo una casa, esa casa arqueológicamente la he pisado, ¿no? Cuando describo Numancia, es que he excavado un par de yacimientos celtibéricos en la universidad, y he visitado Numancia varias veces, y me he metido por todas partes, y intento recrear el paisaje con técnica arqueológica. Lo que decía Jesús de la vegetación es cierto. Ahora vas a Numancia y es un paisaje humanizado, que no sabemos muy bien cómo era el paisaje también, algo menos, pero también humanizado, del siglo II a.C., y a partir de las fuentes, a partir de las fuentes arqueológicas, que para mí son más fiables, donde hay un castillo, hay un castillo. Luego entenderemos quién lo construyó, cómo se construyó, pero ahí está el material, ¿no? El resto arqueológico, el resto material. Yo sí que intento hacer una recreación arqueológica del paisaje, pero tengo en cuenta que el paisaje también puede entrañar sentimiento. Quizá no tan mítico como Jesús, evidentemente, pero sí sentimiento. Yo, por ejemplo, recrear una puesta de sol como la que hay hoy en Cádiz, además de contar técnicamente bien una puesta de sol,
es que el sentimiento tiene que estar ahí, ¿no? El paisaje, tanto el paisaje humanizado como el paisaje natural, los dos tipos de paisaje no es lo mismo, un paisaje humanizado que un paisaje natural, o el paisaje urbano de una ciudad, o el paisaje doméstico de una casa, ese paisaje, ese escenario donde se desarrolla una acción, yo intento recrearlo con criterio arqueológico, pero intento también que dentro de ese criterio arqueológico haya sentimiento. Claro, lo que no me gusta es que de repente el CIF reciba una llamada, se eche mano y ya abra el teléfono móvil, evidentemente, ¿no? Cosas de este estilo, o que coman tomates en el siglo XIV, por ejemplo, por poner elementos del paisaje doméstico o del paisaje científico-tecnológico, ¿no? Pero sí que yo creo que es buena apreciación, ¿no? Yo creo que a mí me gusta más la canción del paisaje arqueológico y en cambio Jesús utiliza más el paisaje, el horizonte mítico, ¿no? Sí. Bueno, pues para no alargar ya más el tema, porque hay mucha gente que está cansada, estoy seguro que hablo en nombre de José Luis, en el mío propio, y estamos seguros los dos que hoy hemos incrementado el número de nuestros amigos aquí en Cádiz. José Luis, siempre será bienvenido a nuestra ciudad, encantado de tenerte con nosotros y ha sido un privilegio. Y a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.